Bien, vamos a ver lo que son las propiedades eléctricas de los materiales, lo que son conductores y aislantes. Bien, esta es una clasificación según, evidentemente, conduzcan con facilidad o no la corriente eléctrica. Entonces, empezaremos diciendo que de las variadas propiedades por las que se eligen unos materiales sobre otros, una de las más interesantes consiste en la capacidad o no de conducir la corriente eléctrica. Se recuerda que la corriente eléctrica es el movimiento de carga eléctrica a través de un material. Bien, vamos a hacer una aclaración importante. En función de si un material transmite con mayor o menor facilidad la corriente eléctrica, hablamos de conductores y de aislantes. ¿Qué es un conductor eléctrico? Pues es un cuerpo que transmite la corriente eléctrica a través de él, con facilidad. Como ya sabrán, los materiales que mejor conducen la corriente son los metales. ¿Qué es un aislante eléctrico? Pues es un material que no permite el paso de corriente a su través. Existen varios aislantes naturales, como la madera, los materiales pétreos, etcétera. Los plásticos. También conduce la corriente eléctrica materiales como el grafito y el agua cuando tienen disuelta alguna sal. Es decir, cuando el agua de por sí, cuando es completamente pura, teóricamente no conduce la electricidad, pero encontrar agua pura es muy difícil. Entonces, cuando tiene algún tipo de impureza, cuando tiene sal, pues sí la conduce. Entonces, vamos a ver aquí un vídeo para saber más. Realiza la experiencia que se propone el vídeo y están las consecuencias de ella. Bueno, pues esto es un vídeo en YouTube en el cual vemos las propiedades de qué conduce la electricidad y qué no. Entonces, en el vídeo lo que se va a hacer es un sencillo experimento en el cual se van a usar unas pilas y se van a poner un material. Tenemos aquí las pilas, ¿de acuerdo? Una bombilla, una pequeña bombilla, y luego una cuchara y un material de plástico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es que se hace un circuito y en un momento determinado se pone, yo lo voy a explicar, el alumno pues que cargue el vídeo y lo vea, se pone la cuchara, cerrando un circuito y se ve que con la cuchara metálica sí se conduce la corriente eléctrica y por ejemplo con el plástico no se conduce la corriente, y si pongo una moneda de cobre también hay conducción de la corriente. Conclusión que podemos extraer, pues que tanto el metal del que está hecho la cuchara como la moneda son conductores de electricidad, mientras que el plástico no lo es, ¿vale? Bien, eso el alumno tiene este vídeo en YouTube, la plataforma, lo puede descargar. Y entonces aquí lo tenemos, dice, no todos los metales conducen la corriente con la misma facilidad. El mejor conductor conocido es la plata, ¿vale? En los metales en general son buenos conductores, la plata. Ya explicamos por qué los metales eran buenos conductores, pues era por su tipo de enlace, su tipo de enlace que era un enlace metálico en el cual se quedaban los restos cargados positivamente y había unos electrones que constituían lo que se conocía como una nube electrónica, y esa nube electrónica se podía mover o deformar con facilidad. Entonces estamos diciendo que el mejor conductor conocido es la plata, seguido del cobre y algo menos del oro y el aluminio. Lógicamente, el alto valor de los metales preciosos como la plata hacen inviable su uso como conductores, evidentemente. No vamos a usar como conductores o los cables de teléfono o en la corriente eléctrica de nuestra casa. No vamos a usar ni plata ni oro debido al alto precio. Entonces tendremos que usar otro tipo de metales que sean mucho más baratos, mucho más económicos, ¿vale? Entonces, como bien nos indican, el alto precio el alto valor de los materiales preciosos, pues hacen inviable su uso, por lo que se utiliza el cobre, que es mucho más barato. Incluso con el cobre se están dando problemas porque hay gente que se dedica a robarlo y a desmantelar las instalaciones eléctricas y a robar el cobre de los cables de conducción de electricidad. Incluso ha habido desgraciadamente personas que han muerto electrocutadas haciendo tal práctica. O sea que incluso con el cobre, que es mucho más barato que la plata y el oro, pues se está dando la picaresca. Y pues imagínense ustedes si los cables fueran de plata y de oro, ¿no? Bueno,
En los casos que se necesita menos peso, pues se pone el aluminio, que aunque presenta una conductividad menor que el cobre, es bastante más ligero. Todos sabemos que las bicicletas de aluminio ¿eh? Son bastante más ligeras. Y para ver eso es muy fácil, simplemente nos tenemos que ir a la tabla periódica de los elementos y ver que el peso atómico del aluminio es muy bajo. El peso atómico del aluminio es muy bajo. Bien, esas son propiedades, todas esto, la conductividad eléctrica, conductividad térmica, el peso atómico de los elementos, son propiedades que tenemos accesibles a nuestra disposición en la tabla periódica de los elementos. Cualquier tabla de química, ¿vale? Los demás metales, como el hierro, el acero, el latón, conducen peor la electricidad, es decir, oponen más resistencia al paso de corriente y generan muchas más pérdidas por calor. Eso es lo que se conoce como el efecto Joule. Cuando yo enchufo un brasero eléctrico, en realidad lo que ocurre es que hay una resistencia al paso de la corriente eléctrica que desprende calor. Y ese calor es el que yo uso para calentarme. Ese es el fundamento de un brasero eléctrico, que todo el mundo ha visto o ha tenido alguna vez en su casa. Pues encendemos la resistencia, pasa la corriente eléctrica, hay una resistencia al paso de corriente eléctrica y luego hay un efecto que se llama efecto Joule, que es una disipación en forma de calor debido al paso de la corriente eléctrica. En la mayoría de los casos no nos interesa este efecto, pero cuando tengo frío y quiero calentar pues una mesa de camilla, pues sí me resulta interesante y por eso, para eso están los braseros eléctricos, ¿vale? Bien, bueno, la mayor o menor facilidad para conducir la corriente eléctrica se basa en la estructura atómica de los materiales. Los metales se diferencian apreciablemente del resto de materiales debido a su enlace. Los enlaces de tipo metálico están formados por átomos que contienen pocos electrones en su último nivel, el más externo, que están débilmente ligados al núcleo, es decir, que los átomos de las periferias, los electrones de las últimas capas, los electrones de la periferia están muy débilmente o más débilmente ligados al núcleo que los electrones que están más cerca del núcleo. Recordemos que el átomo estaba formado por un núcleo con carga positiva, donde se encontraban los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga. Y en torno al protón y a los neutrones que están en el núcleo, pues hay electrones orbitando. Y hay electrones orbitando en diferentes capas y niveles energéticos. Bueno, pues los más externos de todos, pues están más débilmente ligados al núcleo. Están muy poco ligados al núcleo, por decirlo de alguna forma. Los átomos están cerca unos de otros, de forma que esos electrones externos están compartidos por todos los átomos. Esto era lo que le llamábamos el modelo, ¿se acuerdan ustedes? De la nube electrónica. Esos electrones pertenecen a toda la red, no a un átomo en concreto, sino que cada átomo hace una aportación, y luego hay allí una especie de una nube de electrónica que se puede mover con facilidad entre los restos positivos que han quedado en los átomos. Hicimos la explicación en unas preguntas anteriores. Entonces, aquí se forma una nube donde los electrones pueden moverse libremente, lo que explica la conductividad eléctrica. Y también las propiedades típicamente metálicas, como la ductilidad, la maleabilidad y el brillo. Claro, también explicamos eso. Era muy fácil que una lámina se moviese sobre la otra, porque las situaciones eran muy similares. Las situaciones eran muy similares y cuando una lámina se desplazaba sobre la otra, no cambiaba en esencia, la estructura interna de la materia, con lo cual no se rompía, ¿vale? Y el brillo también dijimos que tenía que ver con esos electrones que estaban en la nube electrónica. Todo esto evidentemente se estudia mejor cuando se conocen las propiedades del enlace metálico. Habría que dedicar un tema única y exclusivamente a explicar los tipos de enlaces. Está el covalente, el iónico, el metálico. Y entonces, claro, aquí estamos explicándolo muy de pasada y además ya lo hemos visto en alguna pregunta anterior. Bueno, pues en el resto de materiales, esos electrones del último nivel están fijos. En el resto de los materiales, esos electrones están fijos, es decir, que no se pueden mover con facilidad.
están bien localizados en las moléculas, no se pueden mover, por lo que esos materiales no conducen la electricidad, y al no conducir la electricidad son aislantes. Aquí tenemos un fenómeno que es que mediante la corriente eléctrica, tengo aquí una pila de petaca, en un borne lo tengo conectado a un electrodo, y otro borne lo tengo conectado a otro electrodo de metales distintos. Mediante la corriente eléctrica, pues lo que hago es descomponer el agua. El agua, saben ustedes que su fórmula es H2O, y entonces en un tubo de ensayo aparece el hidrógeno y en el otro tubo de ensayo aparece el oxígeno. ¿Dónde va? ¿Cuál va a ser el hidrógeno? ¿Cuál es el oxígeno? Pues como son H2O, donde el volumen sea mayor, ese volumen va a ser el hidrógeno, porque vamos a tener H2, H2. Por cada molécula de agua que se rompe aparecen 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Las moléculas en realidad son de gaseosas, que son H2, y sería un medio de O2, pero bueno, en definitiva la proporción es 2:1. Entonces en un tubo de ensayo aparecería el hidrógeno y en otro tubo de ensayo aparecería el oxígeno, fruto de la descomposición, de la ruptura de los enlaces de la molécula de agua, que precisamente eso es lo que significa la palabra electrólisis. Lisis significa ruptura y electro, electricidad, viene del griego ámbar. Entonces, electrólisis del agua significa rotura por acción de ¿quién? De la electricidad. ¿Y rotura de quién? Del agua. La molécula de agua, H2O, se rompe en hidrógeno y en oxígeno, y siempre va a haber, la proporción va a ser 2:1, porque la molécula de agua no olvidemos que es H2O. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación. Dice, ¿cuál de estos objetos sería un buen conductor de electricidad? Un anillo de oro, una ensaladera de porcelana, un tenedor de plástico, el agua de una bañera de hielo. Bueno, pues evidentemente el anillo de oro, porque es un metal y conduciría bien la electricidad, y el agua de una bañera también, ¿vale? Muy bien. Dice, entre las propiedades de los metales está la conductividad eléctrica, que tiene relación con el tipo de enlace que poseen los átomos metálicos. Claro que sí, este es fundamental, el enlace, el tipo de enlace. El tipo de metal que sea, porque hay metales que no conducen la electricidad. Esto no, los metales en general sí conducen la electricidad. El precio que tenga el metal, porque hay algunos demasiado caros, no. El precio lo que hace es que no sea rentable ponerlo con un brasero, que sea un brasero de oro. Pero el oro conduce la electricidad bien. O sea, y la siguiente, la débil ligazón de los electrones más externos de cada átomo. Y esta es correcta. Esta es que no está indicado los materiales preciosos, o el oro o la plata, para usarlos como braseros o como filamentos en fin, que debido al alto precio no es rentable, pero no es que no la conduzcan. Bueno, vamos a ver la solución. De acuerdo. Bueno, pues con esto damos por concluido esta pregunta.